Mi hijo me dijo que yo era demasiado vieja para entender los sueños, cuando me negué a vender mi rancho de 12 millones de pesos para financiar su negocio. 3 días después, mi nuera me invitó a una reunión de reconciliación. Llegué esperando hacer las paces con mi familia, pero me encontré con un gerente del banco y un corredor de bienes raíces esperándome en mi propia sala. Querían mi firma, mi tierra, mi legado de toda una vida. Lo que ellos no sabían era que yo no había venido sola. Mi nombre es Carmen Mendoza, tengo 68 años, y durante 45 años construí junto a mi difunto esposo el Rancho San Miguel en las afueras de Guadalajara. 12 millones de pesos en tierras, ganado Holstein, maquinaria John Deere y una casa que mis propias manos ayudaron a construir ladrillo por ladrillo. Pensé que mi familia respetaría eso. Pensé que el amor y el sacrificio significaban algo para ellos. Me equivoqué completamente. Verás, cuando mi Diego llegó llorando con su esposa Paola hace 6 meses, diciéndome que necesitaban solo un pequeño préstamo para su empresa de productos orgánicos, yo creí en sus lágrimas. Creí en sus promesas. Creí que mis 45 años de trabajo duro finalmente iban a servir para cumplir los sueños de mi hijo. Pero cuando les dije que podía prestarles 500,000 pesos, no vender mi rancho completo, Diego me miró con unos ojos que jamás olvidaré y me dijo: «Mamá, ya no tienes la mente clara. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti y para esta propiedad». Esas palabras se clavaron en mi corazón como puñales. Pero si crees que esta es otra historia de una viuda indefensa siendo robada por su propia familia, te aseguro que estás muy equivocado. Lo que pasó en esa reunión del martes 15 de octubre cambió todo para siempre. Y la cara de sorpresa de mi hijo Diego, cuando descubrió quién realmente había venido conmigo a esa trampa, eso no tiene precio. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi historia comenzó hace 45 años cuando me casé con Roberto Mendoza, un hombre trabajador que tenía un sueño: crear el mejor rancho ganadero de Jalisco. Yo tenía apenas 23 años, pero ya sabía lo que significaba trabajar duro. Mis padres eran campesinos de Michoacán, y desde niña aprendí que en esta vida nada se regala. Roberto y yo compramos nuestras primeras 20 hectáreas con un préstamo que nos costó años pagar. Recuerdo que trabajábamos desde las 5 de la mañana hasta que se ocultaba el sol. Yo ordeñaba las vacas, alimentaba a los becerros, llevaba las cuentas, cocinaba para los trabajadores y cuando llegaba la temporada de lluvias, salía con Roberto a reparar cercas bajo el agua. Nunca me quejé, nunca le dije que estaba cansada, porque teníamos un sueño compartido. En esos primeros años tuvimos 3 pérdidas. 3 bebés que Dios se llevó antes de que pudieran conocer este mundo. Cada vez que perdía un embarazo, me refugiaba en el trabajo del rancho. Roberto me consolaba diciéndome: «Carmen, Dios tiene otros planes para nosotros». Y tenía razón. Cuando ya habíamos perdido las esperanzas de ser padres, llegó Alejandro a nuestras vidas. Tenía apenas 2 años. Era hijo de la hermana de Roberto que había muerto en un accidente. Lo adoptamos legalmente y lo criamos como nuestro. Alejandro era un niño tranquilo, estudioso, siempre preguntando cómo funcionaban las cosas del rancho. Desde pequeño decía que quería ser abogado para ayudar a gente como nosotros. 5 años después, cuando yo tenía 31 años, finalmente quedé embarazada de Diego. Fue un embarazo difícil, pero ese niño llegó sano y fuerte. Roberto estaba tan feliz que construyó un columpio bajo el árbol de mango más grande del rancho. «Para que nuestro Diego juegue mientras nosotros trabajamos», me dijo. Durante años fuimos una familia perfecta. Alejandro ayudaba con las tareas del rancho y estudiaba con dedicación. Diego jugaba entre las vacas y soñaba con ser el mejor ganadero de México. Los 2 niños se llevaban bien, aunque eran completamente diferentes. Alejandro era serio y responsable. Diego era carismático y soñador. Cuando los muchachos crecieron,
Mandamos a Alejandro a estudiar Derecho a la Universidad de Guadalajara. Se especializó en Derecho Agrario y de Propiedad. Graduado con honores, abrió su bufete en la ciudad, pero siempre venía al rancho los fines de semana. Este lugar es mi hogar, nos decía. Diego, por su parte, estudió Administración de Empresas, pero nunca terminó la carrera. Decía que la universidad era muy lenta para sus ideas. A los 22 años ya había intentado 5 negocios diferentes: un restaurante, una tienda de ropa, venta de autos usados, una empresa de limpieza y hasta quiso criar avestruces. Todos fracasaron. Roberto, que en paz descanse, siempre le decía: Diego, mijo, el éxito no llega de la noche a la mañana. Mira este rancho, nos tomó décadas construirlo. Pero Diego siempre respondía: Papá, ustedes piensan muy chico. Yo voy a ser millonario antes de los 30. Roberto murió hace 3 años de un infarto. Sus últimas palabras fueron para mí: Carmen, cuida el rancho. Es nuestro legado para los muchachos. Después del funeral, dividí mi tiempo entre extrañar a mi esposo y mantener funcionando nuestro negocio. Alejandro me ayudaba con los aspectos legales y Diego aparecía cuando necesitaba dinero. Hace 2 años Diego se casó con Paola, una mujer de 28 años que trabajaba en marketing digital. Al principio me cayó bien. Era educada, hablaba bonito y parecía querer mucho a mi hijo, pero pronto noté que siempre hablaba de oportunidades de inversión y negocios escalables. En la boda, que yo pagué completamente, 150,000 pesos entre el salón, la comida y la música, Paola me abrazó y me dijo: Suegra, usted va a ver cómo Diego y yo vamos a hacer crecer esta familia. Tenemos planes increíbles. No sabía que esos planes incluían quedarse con todo lo que Roberto y yo habíamos construido. Los problemas empezaron apenas 3 meses después de la boda. Diego llegó al rancho un domingo por la mañana con Paola, pero esta vez no venían de visita. Venían con una carpeta llena de papeles y una actitud que jamás había visto en mi hijo. Mamá, necesitamos hablar, me dijo Diego mientras se sentaba en la mesa de la cocina donde Roberto y yo habíamos desayunado por décadas. Paola y yo hemos estado analizando la situación del rancho y creemos que estás desperdiciando una oportunidad de oro. Paola abrió su laptop y me mostró una presentación que, según ella, había preparado especialmente para mí. Suegra, mire estos números. El mercado de productos orgánicos está creciendo 300% anual. Con la ubicación de este rancho y el capital que representan estas tierras, podríamos crear un imperio. Les expliqué que el rancho ya era rentable, que nuestras 200 cabezas de ganado Holstein producían leche de la mejor calidad, que teníamos contratos fijos con 3 procesadoras y que los últimos 5 años habíamos tenido ganancias consistentes. Pero mamá, insistió Diego, esos son migajas comparado con lo que podríamos ganar. Necesitamos pensar en grande. Cuando les pregunté exactamente qué tenían en mente, Diego sacó unos documentos que me quitaron el aliento. Querían que yo vendiera el rancho completo por 12 millones de pesos y que ese dinero lo invirtiera en su nueva empresa, Orgánicos del Futuro S.A. de CV. Pero mijo, les dije, este rancho es mi hogar. Es donde tu papá y yo construimos nuestra vida. Es donde tú creciste. ¿Cómo me pides que lo venda? La respuesta de Paola me heló la sangre. Suegra, usted ya cumplió su ciclo. Ya es hora de que la siguiente generación tome las decisiones. Diego asintió y agregó: Mamá, ya no tienes la energía ni la visión para manejar un negocio moderno. Nosotros sabemos cómo hacer crecer el dinero. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Al día siguiente llamé a Alejandro y le conté lo sucedido. Mamá, me dijo con esa voz calmada que siempre me tranquilizaba, no firmes nada sin que yo lo revise primero. Algo no me suena bien de todo esto. Pero Diego y Paola no se dieron por vencidos. Durante las siguientes semanas empezaron a visitarme casi diariamente, siempre con nuevos argumentos, nuevos papeles
nuevas oportunidades que no podía desperdiciar. Un martes por la tarde, Paola llegó sola. Se sentó en mi sala y con lágrimas en los ojos me dijo: «Suegra, Diego está muy deprimido. Él siente que usted no confía en él, que no cree en sus capacidades. Como esposa, es muy doloroso ver al hombre que amo tan triste». Yo sentí un nudo en el estómago. Lo último que quería era lastimar a mi hijo. «Paola, no es que no confíe en Diego, es que este rancho es todo lo que tengo». «Pero suegra», continuó ella, «usted nunca va a perder nada. Al contrario, va a ganar mucho más. Además, nosotros vamos a cuidarla siempre. Vamos a comprarle una casa hermosa en Guadalajara, cerca de todos los servicios médicos que va a necesitar a su edad». Esas palabras me dolieron como bofetadas. ¿A mi edad? Paola, tengo 68 años, no 98. Estoy perfectamente bien de salud. «Claro que sí, suegra. Solo estoy pensando en el futuro, en lo que es mejor para toda la familia». La semana siguiente, Diego llegó con un experto financiero que, según él, me iba a explicar por qué mi decisión de mantener el rancho era económicamente irresponsable. El tal experto, un hombre de unos 40 años con traje caro y actitud prepotente, me habló durante una hora sobre diversificación de portafolios, liquidez de activos y optimización fiscal. Al final de su discurso me dijo: «Señora Mendoza, con todo respeto, mantener todo su capital atado en una sola propiedad rural es el error más grande que puede cometer a su edad». Cuando el hombre se fue, Diego me tomó de las manos y me dijo: «Mamá, yo sé que esto es difícil para ti, pero papá estaría orgulloso de ver que su familia está creciendo, que estamos pensando en el futuro». Esa noche lloré como no había llorado desde el funeral de Roberto. Me sentía confundida, presionada, y por primera vez en mi vida dudé de mi propio juicio. Tal vez ellos tenían razón. Tal vez yo era demasiado vieja para entender el mundo moderno. Pero al día siguiente, mientras alimentaba a las vacas como había hecho por 45 años, recordé las palabras de Roberto: «Carmen, este rancho es nuestro legado». Esa tarde llamé a Diego y le dije: «Mijo, he pensado mucho en lo que me dijeron. Estoy dispuesta a ayudarlos, pero no voy a vender el rancho. Puedo prestarles 500,000 pesos para su negocio». El silencio del otro lado del teléfono duró casi un minuto. Cuando finalmente habló, la voz de mi hijo sonaba fría como el hielo. «Mamá, 500,000 pesos no sirven para nada en el mundo real. Si no estás dispuesta a confiar en nosotros completamente, entonces no necesitamos tu ayuda». Y colgó. 2 días después, Paola me llamó. Su voz sonaba diferente, más dulce, más conciliadora. «Suegra, Diego está muy dolido, pero yo creo que podemos arreglar esto. ¿Qué le parece si nos reunimos mañana? Solo nosotras, para hablar de mujer a mujer. Podemos buscar una solución que funcione para todos». Acepté, pensando que finalmente íbamos a encontrar un punto medio, pensando que mi nuera entendería mi posición de madre y viuda. No tenía idea de que estaba caminando directo hacia la trampa más elaborada que mi propia familia había preparado para robarme todo. Llegué a la reunión con Paola el jueves por la tarde, esperando una conversación de reconciliación. Ella había sugerido que nos viéramos en la casa, en mi propia sala, para estar más cómodas y relajadas. Yo había preparado café y comprado unas galletas María que sabía que le gustaban. Pero cuando abrí la puerta, mi sangre se heló. Paola no estaba sola. Junto a ella había un hombre mayor con portafolio de cuero que se presentó como licenciado Raúl Sánchez, gerente de créditos del Banco Santander, y una mujer elegante que dijo ser ingeniera Patricia Vega, corredora de bienes raíces certificada. «Suegra», me dijo Paola, con una sonrisa que ahora reconozco como completamente falsa. «Pensé que sería buena idea traer a los profesionales para que usted pudiera hacer todas las preguntas que quisiera. Así va a estar más tranquila con la decisión». Diego apareció detrás de ellos cargando una carpeta gruesa. «Mamá, ya es hora de que firmemos todos los papeles. Hemos perdido demasiado tiempo».
Me senté en mi propio sillón sintiéndome como una extraña en mi propia casa. El licenciado Sánchez extendió documentos por toda la mesa de centro donde Roberto solía leer el periódico todas las mañanas. Señora Mendoza, comenzó el gerente del banco, hemos revisado el valor de su propiedad y podemos ofrecerle un préstamo inmediato de 8 millones de pesos contra la garantía hipotecaria. Esto le permitirá mantener la propiedad mientras invierte en el negocio de su hijo. La corredora de bienes raíces agregó: y si decide vender, nosotros podemos manejar toda la transacción. Tengo 3 compradores interesados que están dispuestos a pagar los 12 millones en efectivo. Diego puso su mano en mi hombro y me dijo: mamá, esta es nuestra oportunidad. O tomamos el préstamo para invertir juntos, o vendes la propiedad y nos asociamos. De cualquier manera, tú vas a estar segura económicamente y nosotros vamos a poder hacer realidad nuestros sueños. Yo miraba todos esos papeles y sentía como si el mundo se estuviera moviendo demasiado rápido. Pero, mijo, esto es muy repentino. Yo necesito tiempo para pensar, para consultar. ¿Consultar con quién?, interrumpió Paola. Suegra, usted es una mujer independiente. Puede tomar sus propias decisiones. El licenciado del banco me mostró dónde debía firmar. Señora, estos documentos son estándar. Solo necesitamos su autorización para procesar el crédito o la venta. Algo en mi interior me gritaba que no era correcto. Era la misma voz que me había alertado cuando Roberto enfermó. La misma intuición que me había salvado de varios engaños a lo largo de los años. Necesito que me expliquen todo esto con más calma, les dije. Y quiero que Alejandro revise los documentos antes de firmar cualquier cosa. La cara de Diego cambió completamente. ¿Alejandro? Mamá, él no entiende nada de negocios modernos. Es abogado de divorcios y testamentos, no de inversiones. Además, agregó Paola, suegra, esta oportunidad no va a esperar. Los inversores que tenemos contactados necesitan una respuesta hoy mismo. Fue en ese momento cuando sonó mi teléfono. Era Alejandro. Mamá, ¿estás bien? He estado pensando en nuestra conversación y quería pasar a verte esta tarde. Miré a Diego y a Paola, que intercambiaron una mirada de pánico. Sí, mijo, respondí. De hecho, tengo visita ahora mismo. ¿Por qué no vienes? Mamá, me susurró Diego urgentemente. Dile que venga mañana. Esto es entre nosotros. Pero algo en esa súplica me confirmó que mi instinto estaba correcto. Alejandro, ven ahora mismo. Te necesito aquí. Los siguientes 20 minutos fueron los más tensos de mi vida. El licenciado del banco guardó algunos papeles. La corredora empezó a hacer llamadas urgentes. Diego caminaba de un lado a otro como león enjaulado. Y Paola intentaba convencerme de firmar al menos los documentos preliminares antes de que llegara Alejandro. Cuando escuché el motor del carro de Alejandro en la entrada, vi algo que jamás olvidaré. Diego y Paola se miraron con una expresión de terror absoluto. Alejandro entró a la casa con su traje de abogado y su portafolio profesional. Saludó educadamente a todos, pero inmediatamente noté que sus ojos de abogado estaban analizando cada detalle de la situación. Buenas tardes, dijo con esa voz firme que había desarrollado en los tribunales. Soy Alejandro Mendoza, hijo de la señora Carmen y abogado especializado en derecho de propiedad e inmobiliario. Entiendo que están discutiendo algunos asuntos legales relacionados con el patrimonio de mi madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva para siempre. Diego nunca les había dicho a estos profesionales que Alejandro era abogado. Por la cara de sorpresa del licenciado del banco y la corredora, era obvio que esperaban encontrarse con una viuda sola y vulnerable, no con una familia que incluía un abogado especializado. Alejandro tomó los documentos de la mesa y comenzó a revisarlos con la meticulosidad de alguien que había pasado 15 años leyendo contratos. Después de 5 minutos de silencio absoluto, levantó la vista con una expresión que nunca había visto en él.
Madre, me dijo con una calma que me erizó la piel, estos documentos no son lo que dicen ser. En ese momento supe que mi familia me había traicionado de la manera más cruel posible. Y también supe que la batalla apenas estaba comenzando. Acto 5. Planeamiento silencioso. ¿Qué quieres decir con que no son lo que dicen ser? Le pregunté a Alejandro, aunque por la expresión de pánico en las caras de Diego y Paola, ya intuía la respuesta. Alejandro me miró directamente a los ojos y luego dirigió su mirada hacia el licenciado del banco. Señor Sánchez, ¿podría mostrarme su identificación oficial del Banco Santander y su licencia vigente para manejar este tipo de transacciones? El hombre comenzó a tartamudear. Bueno, es que yo trabajo como consultor externo del banco, no directamente. Entiendo, dijo Alejandro con esa frialdad profesional que había visto usar en casos difíciles. ¿Y usted, señora Vega? ¿Podría mostrarme su cédula profesional y su registro ante la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios? La mujer comenzó a revisar su bolsa nerviosamente. La dejé en la oficina, pero puedo traérsela mañana. Alejandro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. Qué curioso, porque según estos documentos, levantó los papeles, mi madre estaría autorizando no un préstamo, sino una transferencia total de la propiedad a nombre de Orgánicos del Futuro S.A. de CUB, empresa que, según mis registros, fue constituida hace apenas 2 semanas. Mi corazón se detuvo. ¿Transferencia total? ¿Diego? Mi hijo menor ya no podía sostenerme la mirada. Paola intentó intervenir. Suegra, es solo un detalle legal. El abogado que contratamos nos dijo que era la manera más segura de proteger la inversión. ¿Qué abogado?, preguntó Alejandro. Porque yo revisé los documentos constitutivos de su empresa y no aparece ningún representante legal registrado. Fue entonces cuando decidí que era hora de dejar de ser la víctima confundida. Me levanté de mi sillón y caminé hacia la cocina. ¿Alguien quiere café?, pregunté con la voz más dulce que pude. Creo que esta conversación se va a alargar. Mientras preparaba el café, escuchaba a Alejandro explicándoles a los falsos profesionales que lo que estaban haciendo constituía fraude, suplantación de identidad y conspiración para cometer despojo. Sus voces se volvían cada vez más nerviosas. Desde la cocina, sonreí por primera vez en semanas. No sabían que mientras ellos discutían, yo estaba grabando toda la conversación con mi teléfono celular. Alejandro me había enseñado esa función la semana anterior diciendo, «Mamá, en estos tiempos nunca se sabe cuándo vas a necesitar evidencia de algo». Qué sabio había resultado ser mi hijo adoptivo. Regresé a la sala con una charola de café y galletas, actuando como la abuela inocente que ellos creían que era. «Aquí tienen su café. Y disculpen mi ignorancia, pero me gustaría entender mejor todo esto». El licenciado falso y la corredora falsa se excusaron rápidamente. «Señora Mendoza, creo que hay un malentendido. Será mejor que regresemos cuando tengamos toda la documentación en orden». «Claro», les dije con mi mejor sonrisa maternal. «Pero antes me podrían dejar sus tarjetas de presentación para poder contactarlos directamente». Se fueron tan rápido que casi corrían. Diego y Paola se quedaron, pero la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. «Mijo», le dije a Diego con la voz más calmada que pude, «creo que necesitamos hablar en privado». Alejandro entendió la indirecta. «Mamá, voy a revisar estos documentos en mi oficina. Te llamo en la noche». Antes de irse, me abrazó y me susurró al oído, «No firmes nada. Y si necesitas ayuda, márcame inmediatamente». Cuando se fue Alejandro, me senté frente a Diego y Paola. Durante unos minutos solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que Roberto había comprado para nuestro primer aniversario. «Díganme la verdad», les dije finalmente. ¿Qué era exactamente lo que querían que yo firmara? Diego intentó tomar mis manos, pero yo las retiré. «Mamá, es complicado.
El mundo de los negocios no es como antes. A veces hay que tomar decisiones rápidas. Diego, lo interrumpí. Tu papá y yo construimos este rancho tomando decisiones correctas, no decisiones rápidas. Ahora dime exactamente qué estaban planeando. Paola finalmente habló. Suegra, la empresa necesita un respaldo fuerte para conseguir inversores. Tener el rancho como garantía nos abriría muchas puertas. ¿Como garantía o como propiedad de ustedes? Pregunté directamente. El silencio me dio la respuesta. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Alejandro y le conté todo. También le envié la grabación que había hecho con mi teléfono. Mamá, me dijo con una voz que mezclaba tristeza y determinación. Esto es más serio de lo que pensábamos. Diego y Paola no solo querían robarte el rancho. Según estos documentos, también habrían transferido todas las deudas de su empresa fracasada a tu nombre. Si su negocio fallaba, tú habrías perdido todo. Y además, habrías quedado endeudada por millones. Esa revelación me quitó el sueño durante toda la noche. Mi propio hijo había estado dispuesto a dejarme en la ruina total. A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano con una propuesta que me devolvió la esperanza. Mamá, vamos a darles una lección que jamás van a olvidar. Pero necesito que confíes en mí y que actuemos exactamente como yo te diga. ¿Qué tienes en mente?, le pregunté. Vamos a fingir que tú estás considerando su propuesta. Vamos a hacer que preparen todos los documentos legales reales y cuando estén completamente seguros de que van a conseguir lo que quieren. Hizo una pausa y sonrió con esa determinación que había heredado de Roberto. Les vamos a enseñar por qué nunca se debe subestimar a una mujer trabajadora de 68 años que tiene un hijo abogado. Durante los siguientes días, actué como la abuela confundida que finalmente había entendido lo que era mejor para la familia. Llamé a Diego y le dije, «Mijo, he estado pensando en lo que me dijeron. Tal vez ustedes tienen razón. Tal vez yo sí necesito ayuda para tomar estas decisiones». La felicidad en su voz me partió el corazón, pero también me dio la fuerza para continuar con el plan. ¿En serio, mamá? ¿Estás dispuesta a considerar nuestra propuesta? Sí, mijo, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero que contraten abogados reales, que todo sea legal y transparente. Si voy a confiar mi futuro en ustedes, quiero estar completamente segura. Diego casi gritaba de emoción. Mamá, no te vas a arrepentir. Te juro que vamos a cuidarte siempre. Mientras hablaba con mi hijo, Alejandro estaba sentado a mi lado, grabando cada palabra y tomando notas. Su plan era brillante. Íbamos a dejar que ellos mismos se metieran tan profundo en su fraude que no pudieran salir. El juego había comenzado, y esta vez yo tenía las mejores cartas. Durante 2 semanas, fingí ser la abuela ingenua que finalmente había entendido las ventajas de modernizar sus finanzas. Diego y Paola llegaban al rancho cada 2 días con nuevos documentos, nuevos asesores y nuevas historias sobre lo maravilloso que iba a ser nuestro futuro juntos. Alejandro me visitaba por las noches, siempre por la puerta trasera, para revisar cada papel que me habían dado y preparar nuestra estrategia. Durante esas 2 semanas descubrimos cosas que me quitaron las ganas de comer. Orgánicos del futuro S.A. de Sevier. No solo era una empresa recién creada, sino que ya tenía deudas por 3 millones de pesos con 2 proveedores chinos. Diego había estado usando el nombre de la empresa para hacer pedidos de maquinaria que nunca podría pagar. Mi rancho no solo iba a ser robado, sino que iba a ser embargado inmediatamente por las deudas que ellos habían contraído. Mamá, me dijo Alejandro una noche mientras revisábamos los documentos, esto es peor de lo que pensamos. Si tú hubieras firmado esos papeles originales, habrías perdido el rancho en menos de 2 meses. Y además habrías quedado responsable por todas sus deudas. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. El viernes 2 de noviembre, Diego me llamó emocionado. Mamá, ya tenemos todo listo.
Paola consiguió a los abogados reales, los documentos están perfectos y los inversores van a estar presentes. ¿Qué te parece si hacemos la firma oficial el lunes 5 de noviembre aquí en el rancho? Podemos hacer una pequeña celebración después. Me parece perfecto, mijo, le respondí con la voz más dulce que pude. Voy a preparar una comida especial para celebrar nuestro nuevo futuro juntos. Lo que Diego no sabía era que Alejandro había pasado esas 2 semanas preparando su propia sorpresa. Había contactado a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Nacional Bancaria, y había presentado una denuncia formal por fraude ante el Ministerio Público. Además, había conseguido que 3 de sus colegas abogados especializados en fraude inmobiliario estuvieran presentes casualmente en el área ese lunes. El lunes por la mañana preparé mole, arroz rojo, frijoles charros y agua de Jamaica como si fuera una fiesta real. Puse mi mejor mantel, saqué la vajilla buena que solo usábamos en Navidad y hasta decoré la mesa con flores del jardín. A las 2 de la tarde comenzaron a llegar. Diego y Paola llegaron primero, ella con un vestido nuevo y él con un traje que no le había visto nunca. Venían acompañados de 2 hombres que se presentaron como licenciado Martínez y licenciado García, supuestamente los abogados que iban a legalizar toda la transacción. Después llegaron 3 personas más, que según Paola, eran los inversores principales de la empresa. Un hombre mayor con corbata cara, una mujer de mediana edad con portafolio de cuero y un joven que no dejaba de tomar fotos para documentar el momento histórico. Mamá, me dijo Diego mientras me abrazaba, este es el día más importante de nuestras vidas. Papá estaría orgulloso de ver cómo su familia está creciendo. Si hubiera sabido lo que iba a pasar en las siguientes 2 horas, no habría mencionado a su padre. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde Roberto y yo habíamos tomado miles de decisiones a lo largo de 45 años. Los abogados extendieron documentos por toda la superficie. Los supuestos inversores hablaban entre ellos sobre proyecciones de crecimiento y retorno de inversión. El licenciado Martínez me explicó cada documento con una paciencia que ahora reconozco como completamente calculada. Señora Mendoza, este primer documento transfiere la propiedad del rancho a la empresa. Este segundo establece su participación como socia mayoritaria. Y este tercero garantiza que usted mantendrá todos los derechos de uso y habitación de por vida. Mentiras. Todo eran mentiras perfectamente empaquetadas en lenguaje legal. ¿Y dónde firmo? Pregunté con la voz temblorosa de una anciana insegura. Aquí, aquí y aquí, me indicó, poniendo plumas caras junto a cada línea marcada con post-its amarillos. Tomé la primera pluma y la acerqué al papel. Diego me sonreía como no lo había visto sonreír desde que era niño. Paola tenía los ojos brillosos de emoción. Los supuestos inversores ya estaban preparando sus teléfonos para tomar fotos del momento histórico. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta. ¿Esperan a alguien más?, preguntó el licenciado García, claramente molesto por la interrupción. No, mentí. Pero déjenme ver quién es. Ya regresó. Fui hacia la puerta principal y cuando la abrí, Alejandro estaba parado ahí con 4 personas más, todas vestidas formalmente, todas con identificaciones oficiales colgando del cuello. Buenas tardes, mamá, dijo Alejandro con una sonrisa que me recordó a Roberto cuando había ganado su primer premio de ganadería. Espero que no te moleste que haya traído algunos colegas. Cuando les conté sobre la reunión familiar tan importante que estabas teniendo, insistieron en conocerte. Regresé al comedor seguida por Alejandro y sus acompañantes. El cambio en el ambiente fue inmediato. Los supuestos abogados de Diego se pusieron rígidos. Los falsos inversores intercambiaron miradas de pánico. Y Diego, mi pobre Diego, se puso pálido como papel. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Paola con una voz que ya no sonaba segura. Alejandro se acercó a la mesa y tomó uno de los documentos. Me presento formalmente.
Soy Alejandro Mendoza, abogado especializado en derecho inmobiliario y hijo adoptivo de la señora Carmen Mendoza, propietaria de este rancho. Uno de sus acompañantes se adelantó. Agente Rodríguez, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Hemos recibido una denuncia por posible fraude inmobiliario y venimos a verificar la legalidad de esta transacción. Otra mujer mostró su identificación. Licenciada Herrera, del Ministerio Público. Tenemos una orden para investigar las actividades de la empresa Orgánicos del Futuro S.A. de CUB. El tercer acompañante habló con voz firme. Contador Público Morales, perito financiero. Vengo a revisar los documentos contables de la empresa que está solicitando esta transferencia de propiedad. Y el último, un hombre mayor con aire de autoridad. Notario Público número 47 del Estado de Jalisco. He venido a verificar que todos los documentos que se están firmando aquí cumplan con los requisitos legales correspondientes. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirse físicamente. Alejandro caminó lentamente alrededor de la mesa, tomando cada documento y leyéndolo en voz alta. Según estos papeles, mi madre estaría transfiriendo la totalidad del rancho San Miguel, valorado en 12 millones de pesos, a una empresa que tiene apenas 3 semanas de existencia legal. Se dirigió a los supuestos abogados de Diego. ¿Podrían mostrarme sus cédulas profesionales? Los dos hombres comenzaron a tartamudear excusas. Alejandro continuó. Además, según la investigación que hemos realizado, esta empresa ya tiene pasivos por 2 millones de pesos con proveedores internacionales, lo que significa que si esta transferencia se hubiera completado, mi madre habría perdido su propiedad y además habría quedado endeudada de por vida. Diego finalmente encontró su voz. Alejandro, esto es un malentendido. Nosotros íbamos a explicarle todo a mamá después de firmar. ¿Después de firmar? La voz de Alejandro se volvió fría como el hielo. Diego, según el artículo 387 del Código Penal Federal, lo que ustedes están haciendo se llama fraude equiparado y tiene una pena de 5 a 12 años de prisión. Me levanté de mi silla y caminé hacia Diego. Durante unos segundos, solo lo miré a los ojos. En esos ojos que habían sido los de mi bebé, los del niño que corría entre las vacas, los del joven que soñaba con ser el mejor ganadero de México. Diego, le dije con una voz que salía desde lo más profundo de mi alma herida. Tu padre murió creyendo que había criado a un hombre de honor. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero yo ya no tenía más lágrimas que derramar por él. El agente Rodríguez comenzó a tomar fotografías de todos los documentos. La licenciada Herrera empezó a hacer preguntas oficiales que Diego y Paola no podían responder. Los supuestos abogados e inversores intentaron irse, pero el notario público les informó que ahora eran parte de una investigación oficial. Paola, desesperada, trató de jugar su última carta. Suegra, todo esto es un malentendido. Nosotros la amamos. Nunca le haríamos daño. Me acerqué a ella y le dije, Paola, hace una hora me dijiste que iba a ser una socia mayoritaria. ¿Podrías explicarme por qué estos documentos dicen que mi participación sería de 0%? No tuvo respuesta. Alejandro sacó una grabadora de su portafolio. Además, tenemos grabadas todas las conversaciones donde ustedes admiten que querían quedarse con la propiedad completa. Tenemos evidencia de que contrataron actores para hacerse pasar por profesionales bancarios. Y tenemos pruebas de que crearon documentos falsos con la intención específica de defraudar a una persona de la tercera edad. La realidad de lo que habían hecho finalmente golpeó a Diego. Se dejó caer en la silla y comenzó a llorar como el niño que una vez había sido. Mamá, me dijo entre sollozos, yo no quería lastimarte. Solo queríamos salir adelante. Diego, le respondí, salir adelante no significa destruir a quien te dio la vida. Las autoridades se llevaron a todos los involucrados para continuar la investigación en sus oficinas. Diego y Paola salieron de mi casa esposados,
seguidos por los falsos profesionales que habían contratado. Cuando finalmente se fueron todos, Alejandro y yo nos quedamos solos en el comedor. La mesa todavía tenía los platos de la comida que había preparado para celebrar lo que ellos pensaban que sería mi ruina. ¿Cómo te sientes, mamá?, me preguntó Alejandro mientras recogía los últimos documentos. Me senté en la silla donde Roberto solía sentarse y miré por la ventana hacia los pastizales donde nuestras vacas seguían pastando tranquilamente, ajenas al drama humano que acababa de desarrollarse. Me siento libre, le dije. Por primera vez en meses me siento completamente libre. Han pasado 8 meses desde aquel lunes que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en el portal de mi casa, viendo el atardecer sobre los pastizales del rancho San Miguel. Las vacas regresan del potrero como lo han hecho por décadas. Y yo sigo aquí, en mi hogar, en la tierra que Roberto y yo construimos con nuestras propias manos. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Diego y Paola fueron sentenciados a 3 años de prisión por fraude agravado. Podrían haber recibido más tiempo, pero yo pedí al juez clemencia para mi hijo. No por él, sino por la memoria del hombre que una vez fue, por el niño que corría entre estas mismas vacas soñando con ser ganadero. Los falsos profesionales que contrataron resultaron ser actores desempleados que necesitaban dinero. Recibieron sentencias menores, pero ahora tienen antecedentes penales que les impedirán volver a hacer algo así. La empresa Orgánicos del Futuro S.A. de CV fue disuelta por orden judicial. Todas sus deudas quedaron a nombre de Diego y Paola, no mías. Alejandro se aseguró de que yo estuviera completamente protegida legalmente. El rancho no solo siguió siendo mío, sino que durante estos meses hemos implementado mejoras que lo han hecho más rentable que nunca. Alejandro me ayudó a diversificar el negocio. Ahora, además de leche, producimos quesos artesanales que vendemos en mercados orgánicos de Guadalajara. Ironías de la vida. Terminé teniendo un negocio orgánico exitoso, pero sin traicionar a mi familia para conseguirlo. También contraté a María Elena, una administradora joven y honesta que me ayuda con las operaciones diarias. Tiene 28 años, la misma edad que tenía Paola, pero María Elena me trata con el respeto que se merece una mujer que ha trabajado toda su vida. Me dice Doña Carmen, y cada vez que toma una decisión importante, me consulta primero. Su experiencia vale más que cualquier título universitario. Me dijo el primer día que llegó a trabajar. Alejandro se mudó de regreso al rancho. Construimos una oficina moderna en lo que antes era el granero viejo, y desde ahí maneja su bufete. Me dice que prefiere el aire del campo que el smog de la ciudad. Pero yo sé que se quedó para cuidarme, para asegurarse de que nunca más nadie trate de aprovecharse de mí. Los fines de semana vienen sus hijos, mis nietos adoptivos, a pasar el día. Pablo, de 12 años, ya sabe ordeñar vacas mejor que muchos vaqueros adultos. Sofía, de 9 años, me ayuda a alimentar a los becerros y siempre pregunta cuándo va a poder montar el caballo más grande. Ellos nunca conocieron al Diego que fue mi hijo. Para ellos, su tío Alejandro es hijo único, y yo soy simplemente su abuela Carmen que hace las mejores quesadillas de frijol del mundo. A veces, cuando estoy sola en las tardes, pienso en Diego. Me pregunto si en la cárcel habrá entendido finalmente lo que perdió. Me pregunto si Paola seguirá culpándome a mí por sus decisiones, o si habrá aprendido que en la vida no se puede construir felicidad sobre la traición. Hace 3 meses recibí una carta de Diego, una carta escrita a mano, con esa letra que yo le enseñé cuando tenía 5 años. Mamá, decía, no espero que me perdones. No espero que me recibas de vuelta cuando salga de aquí. Solo quiero que sepas que entiendo lo que hice. Entiendo que traicioné no solo tu confianza, sino la memoria de mi padre y todo lo que ustedes construyeron. Cada noche, antes de dormir, pienso en el columpio que papá me construyó bajo el árbol de mango. Pienso en las tardes que pasé ayudándote a alimentar a las vacas. Pienso en todos los sacrificios que hiciste para darme una vida mejor. Y me pregunto, ¿cómo pude ser tan ciego
tan egoísta, tan estúpido. Sé que ya no tengo derecho a llamarte mamá. Sé que perdí ese privilegio para siempre. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, yo voy a cargar con la culpa de lo que te hice por el resto de mi vida. Lloré cuando leí esa carta. Lloré por el hijo que perdí, por los años que perdimos, por los sueños que se destruyeron, pero no le respondí. Algunas heridas son tan profundas que el tiempo no las sana, solo las hace más soportables. Alejandro me preguntó si quería visitarlo en la cárcel. Le dije que no. No porque no lo ame, sino porque amarlo ya no significa rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones. He aprendido que ser madre no significa ser mártir. He aprendido que el amor verdadero a veces requiere límites firmes. He aprendido que una mujer de 68 años puede comenzar una nueva vida si tiene el valor de defenderse. Mis amigas del pueblo me dicen que soy una viuda empoderada. Me río cuando escucho eso, porque yo no me siento empoderada. Me siento como lo que siempre fui, una mujer trabajadora que protege lo que es suyo. La diferencia es que ahora sé que está bien protegerme a mí misma también. El mes pasado, el hijo de mi vecina vino a preguntarme si podía prestarle dinero para comprar un camión. Es un muchacho bueno, trabajador, que siempre me ha tratado con respeto. Pero cuando me hizo la pregunta, sentí esa vieja presión familiar, esa necesidad de ayudar que casi me cuesta todo. Dame tiempo para pensarlo, le dije. Esa noche hablé con Alejandro. ¿Qué opinas, mijo? ¿Debería prestarle? Mamá, me dijo con esa sabiduría que a veces me sorprende. La pregunta no es si puedes ayudarlo. La pregunta es si quieres hacerlo. Y si decides hacerlo, que sea porque tú quieres, no porque te sientes obligada. Al día siguiente le dije al muchacho que sí le iba a prestar el dinero, pero con un contrato formal, con intereses justos y con un plan de pagos claro. No es que no confíe en ti, le expliqué. Es que he aprendido que los negocios familiares funcionan mejor cuando están bien definidos desde el principio. El joven me agradeció no solo el préstamo, sino la lección. Doña Carmen, usted me está enseñando a ser responsable con mi palabra. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Roberto siempre me decía que las mejores lecciones se aprenden después de los 60. Tenía razón. A los 68 años, finalmente entendí que respetar a los demás empieza por respetarme a mí misma, que cuidar a mi familia incluye cuidar mi patrimonio, que ser generosa no significa ser ingenua, y que una mujer que ha trabajado 45 años para construir algo, tiene todo el derecho del mundo a defenderlo. Esta tarde, cuando termine de contarte esta historia, voy a caminar por el rancho como hago todas las tardes. Voy a revisar las vacas, voy a regar las plantas del jardín, voy a sentarme un rato bajo el árbol de mango, donde todavía cuelga el columpio que Roberto construyó para Diego, y voy a sentirme en paz, porque por primera vez en mucho tiempo, mi hogar es realmente mío, mi vida es realmente mía, y mi futuro es exactamente lo que yo decida que sea. Si estás escuchando mi historia y tienes una familia que no te valora, que solo te busca cuando necesita algo, que te hace sentir culpable por proteger lo que has trabajado toda tu vida, quiero que sepas algo muy importante. No estás sola. No eres egoísta por defender tu patrimonio. No eres mala madre por poner límites. No eres una anciana gruñona por negarte a ser explotada. Eres una mujer con dignidad. Y esa dignidad vale más que cualquier cantidad de dinero que puedas prestar o regalar. Defiéndete, protégete, respétate, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará por ti. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar con tu familia? ¿Crees que tomé las decisiones correctas? Comenta abajo tu opinión y la ciudad desde donde me estás escuchando. Me encanta saber que mi historia llega a mujeres valientes en todas partes del mundo. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a valorarte a ti misma.